Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase, pero ¿sabes qué? Bien. Sí, ya le acepté. Y entró. ¿Sí? A ver. Sí, no tengo a nadie, no tengo a nadie en espera. Ya entró. Bien, alumnos, vamos a empezar con el tema. Vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a hacer un pequeño repaso respecto a los temas que estamos desarrollando, ¿no? El tema que estamos desarrollando ahora es ciudadanía. Ciudadanía. Ah, a ver, tenemos aquí el concepto de ciudadanía. Es importante que tú puedas reconocer el concepto de ciudadanía, ¿no? Eh, ¿Cuándo se considera una persona mayor de edad? ¿En qué situación se le considera? Mm, ya, muy bien. A ver, ¿qué dice? Ya está. Bien, entonces, la ciudadanía viene a ser una condición jurídica y política que te permite tener legalidad, ¿no? Puedes realizar ciertas acciones, como por ejemplo portar tu DNI, ¿no? Y la institución que se encarga de emitir los DNI es la RENIEC, Registro Electoral de Nacionalidad e Identidad de Estado Civil, ¿ya? Entonces, cuando ya tienes tu DNI, significa que ya puedes ejercer la ciudadanía. Entonces, ese es el concepto, ¿ya? Condición jurídica política que se adquiere a los 18 años. ¿Cómo se puede accionar esa ciudadanía, no? Para que tú puedas ejercer tu ciudadanía, por ejemplo, a votar, necesitas debes estar registrado o debes estar inscrito electoralmente, ¿ya? Toda persona mayor de 18 años tiene capacidad ¿de qué? De ejercicio. O sea, cuando vamos a ver el tema, tenemos dos clases de ejercicios, ¿no? La capacidad jurídica tiene dos clases de ejercicios, ¿ya? Entonces, esta capacidad de ejercicio está dividida en dos, en la capacidad de goce y en la capacidad de ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver acá lo siguiente. Acá está. Listo, ahí está. La capacidad jurídica, alumnos, tiene eh, dos clases de capacidad, ¿ya? La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Cuando el ciudadano tiene que cumplir con esas dos capacidades, si solo tiene capacidad de goce, no es un ciudadano. Si tiene capacidad de ejercicio, por lo tanto, tiene capacidad de goce. Esa es una ley. Si tienes capacidad de ejercicio, por lo tanto, tienes capacidad de goce. Porque la capacidad de ejercicio no se adquiere, ya no se adquiere si es que no tienes capacidad de goce. Ese es un requisito fundamental. La capacidad de goce es cuando naces según el hecho de tener derechos y deberes solamente por haber nacido, por existir, ¿ya? Entonces se adquiere con el nacimiento. Y la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad. Eso es importantísimo que tú lo comprendas, ¿ya? Es importante que lo comprendas. Muy bien. Tiene capacidad de ejercicio, en este caso con la capacidad jurídica, implica un mayor compromiso frente a la sociedad. También tienes capacidad política. La capacidad política es intervenir en asuntos públicos, como por ejemplo, presentar, eh, presentar, por ejemplo, solicitar un referéndum con tus firmas, presentar una iniciativa de legislativa, que esos son mecanismos de participación ciudadana, que lo vamos a ver en un momento, ¿no? La revocatoria también es otro mecanismo de participación ciudadana, ¿ya? Y lo vamos a ver, ¿ya? A ver, continuamos. Continuamos. Listo. Bueno, los derechos ciudadanos se pueden ejercer individualmente, ¿ya? Individualmente. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes ejercer un derecho. ¿Cuál es un derecho ciudadano? Por ejemplo, ir a votar. Lo puedes ejercer individualmente. Puedes ejercer individualmente también el solicitar una cuenta bancaria. No necesitas
a un grupo de ciudadanos para que tú puedas sacar, como requisito para que puedas sacar tu cuenta bancaria, ¿no? Otra forma de asumir o de poner en práctica tus derechos ciudadanos es a través de organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque también tú tienes derecho a ser elegido. ¿Y cómo puedes manifestar ese derecho a ser elegido? A través de las organizaciones políticas. Bien. ¿Qué más? La ciudadanía, ¿ya? Los derechos ciudadanos no se pueden perder. No se pueden perder, alumnos. Si te preguntan, ¿los derechos ciudadanos se pueden perder? Tú me tienes que decir que no. Entonces, ¿qué me tenías que responder? Me tendrías que responder, solo se pueden suspender. ¿Y en qué caso se pueden suspender? Por una interdicción, por ejemplo, ¿no? Una resolución judicial de interdicción se solicita quitarte estos derechos ciudadanos. Cuando, por ejemplo, también, cuando estás preso, también, ahí se pierde otro derecho ciudadano. Cuando el juez sentencia a una persona con la pena privativa de su libertad, cuando entra a la cárcel, no tiene esos derechos ciudadanos. Cuando termina su condena, recién se le da pues el DNI nuevamente para que adquiera sus derechos ciudadanos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a la siguiente. Deberes, bueno, los deberes ciudadanos es honrar a la patria, defender la Constitución, pagar los tributos, debes cumplir con todos estos deberes como ciudadano, ¿no? Que son distintos a los derechos. Los deberes es una responsabilidad. Derecho es algo que tú tienes y es la capacidad que puedes tú tener para poder ejercer ciertas acciones o actividades. Ajá, acá vamos ya con los mecanismos de participación directa, ¿ya? ¿Qué es participación ciudadana? ¿Qué es participación ciudadana? Bien, la participación ciudadana te permite participar en las decisiones de gobierno de tu sociedad, de tu nación. ¿Ya? Puedes participar. Todos los ciudadanos pueden participar en el gobierno. No necesariamente tienes que entrar en un partido político. Puedes hacerlo, como dice, individualmente también. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Vamos a presentar los derechos de participación ciudadana. ¿Ya? ¿Cuáles son esos derechos? La participación ciudadana, ¿qué me permite? Me permite satisfacer los intereses propios, míos, o también colectivos de un grupo de personas. Influir en las decisiones de gobierno. Controlar los excesos del poder. ¿Por qué? Porque al participar yo de forma como ciudadano, voy a controlar el exceso de poder que puedan tener estos representantes, ¿no? Garantizar que las autoridades cumplan con sus obligaciones. Alumnos, todo ciudadano puede garantizar y puede exigir. Lo que pasa que como a los ciudadanos no les importa la política, les aburre la política, no conocen, desconocen por ignorancia o simplemente por indiferencia. Entonces, las personas que entran al poder pueden hacer lo que se le da la gana, robar, etcétera, etcétera. Y si los medios de comunicación no denuncian, olvídate, nadie se entera de nada. Pero, profe, la corrupción está hace como 20 a 25 años. Bien, entonces los medios de comunicación han denunciado esos actos de corrupción. En poca medida ha habido denuncias, sí, pero no como la que están habiendo el día de hoy, ¿no? Hoy los medios de comunicación están jugando un papel de supervisión extrema como nunca antes ha supervisado o controlado los medios de comunicación al gobierno. De lo contrario, te aseguro que si los medios de comunicación hubiesen puesto en acción este tipo de control que está haciendo al gobierno, te aseguro que los actos de corrupción de los gobiernos anteriores se habrían reducido a la mitad, porque los medios de comunicación habrían denunciado todos estos hechos, ¿ya? Pero eso no ha ocurrido, pues, amigos, no ha ocurrido. Continuamos. Continuamos. Este punto, ¿qué cosa es la ciudadanía? ¿No? ¿Qué cosa es la ciudadanía? Es el vínculo entre lo político y entre las personas y el Estado.
Lo político, personas, y un tercero, el Estado, ¿no? Es ciudadano aquella persona que es considerado como un miembro activo de un Estado titular de derechos políticos y sometido a sus leyes. O sea, el ciudadano es aquella persona con la capacidad jurídica, ¿no? Que tiene capacidad de goce y tiene capacidad de ejercicio, ¿ya? O sea, puedes participar de ciertas actividades siendo ciudadano, porque cuando ya adquieres la ciudadanía, tienes derechos y también tienes deberes, ¿ya? También tienes deberes. A ver. Bueno, acá está el DNI, que es importantísimo tenerlo, ¿no? Se suspende la ciudadanía, ¿en qué situaciones? Se suspende por resolución judicial, por sentencia de la pena privativa de la libertad, y me hago más chiquito, y entro por aquí, ¿no? Por sentencia con inhabilitación de derechos políticos. ¿Qué más? Bien. Derechos de participación ciudadana. ¿Cuáles son aquellos derechos? ¿Cómo puedo yo saber qué puedo hacer para controlar a los gobernantes? Derechos de participación ciudadana. Dice, ahí está, iniciativa de formación de leyes. Siguiente, iniciativa de reforma constitucional. Siguiente, puedo participar de un referéndum y también puedo, ahí está, ¿no? Sufragio, sufragio, también puedo participar del sufragio. Pero también ahí al costadito, bueno, acá, aquí, ya, ahí está. ¿Qué dice ahí? También puedo participar de un referéndum. Referéndum. ¿Ya? También puedo participar del referéndum. ¿Qué es iniciativa legislativa? Es la capacidad que tiene una persona para poder elegir, ¿ya? Para poder proponer la creación de una ley que pueda favorecer a la sociedad. O sea, el ciudadano también puede crear leyes. Ojo, 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 no te equivoques. Tiene la intención de crear leyes, puede proponer la creación de ley, pero todo pasa por el Congreso. Si el Congreso decide, al momento de debatir, dice que esa ley no procede y todos los congresistas, o 67 o 64 votos más uno, dicen que ese proyecto de ley no procede, entonces ese proyecto de ley no va a tener vigencia. ¿Por qué? Porque el Congreso es el que lo ha definido a través de el debate y la votación, ¿ya? Nosotros los ciudadanos podemos juntarnos, bien, podemos juntarnos y podemos pedir, por ejemplo, la creación de una ley. ¿Cuántas personas se pueden juntar? El 0.3% de la población electoral, ¿ya? De la población electoral. ¿Cuántas personas han votado? No sé, a ver, vamos a decir, ¿no? 16, 20, 21 millones de votantes. El 0,3, casi 2 millones, ¿no? Pero se tiene que efectuar, sí o sí lo tiene que debatir el Congreso. El Congreso lo dictamina y vota el proyecto, y lo tiene que hacer después de 90 días de haberse presentado la iniciativa legislativa. ¿Ya? No tiene que cumplir con ese requisito. ¿En qué situación no se puede crear una ley? No se puede crear una ley para poder modificar el presupuesto, para poder modificar también algunos decretos en materia tributaria, o sea, aumentar o disminuir los tributos, ¿no? Como el día de hoy como en estos tiempos, en estos últimos tiempos, el ministro de Economía está pidiendo que el Congreso le apruebe el aumento de ciertos impuestos a las personas que más tienen. A ver, respecto a eso, ¿tú estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo subirle los impuestos a las personas que más tienen? Sí, ¿Sí? ¿Por qué razón? porque ellos ya tienen, o sea, no necesitan nada, no necesitan comer. En cambio, las personas pobres no necesitan pagar ya que no tienen ni para comer. Ya, las personas pobres necesitan dinero para comer. Ya, otro argumento por ahí. ¿Por qué razón estarías de acuerdo con que se le suba los impuestos a la gente que más tiene, a las personas que más tienen? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? A ver, escríbeme por ahí, si te da un poquito de roche hablar.
aunque no deberían tener roche algunos, ¿eh? Ya, muy bien. A ver, ¿se le debe subir impuestos a las personas que tienen más riqueza? Bajo una perspectiva capitalista, no, porque dice, deben cumplir con los impuestos que la ley le ha establecido a todos, ¿ya? Entonces, dicen que no, se tiene que cumplir la ley. ¿Por qué aumentarle el impuesto a una persona que tiene más dinero? Bueno, se aumenta el impuesto porque el Estado necesita recaudar, ¿no? Dinero. Entonces necesita mayor recaudación de impuestos. El gran problema, ¿sabes cuál es acá? Que el 80% de personas que generan el comercio aquí en el Perú, de las empresas, son informales y el 20% son formales. El 20% son formales. ¿Qué significa informal? ¿Qué significa que no pagan impuesto? ¿Quiénes son los que no pagan impuestos? Por ejemplo, las personas que venden en los mercados informales, ¿no? La señora del puestito que vende papa, yuca, camote, ya. Las tienditas, por ejemplo, tampoco pagan impuestos. Los mercaditos informales tampoco pagan impuestos. Cuando tú vas a comprar arroz o acompañas a tu mamá a comprar arroz, azúcar, esas personas que venden y te dan así por kilo, 2 kilos, no pagan impuestos. No están registrados como un centro de acopio, de abastecimiento. Como no emiten boletas de pago, no están registrados, no tienen existencia, y todo el dinero que entra por la transacción comercial que hacen, entra netamente hacia ellos. ¿Y por qué el Estado no los formaliza? Porque ellos no quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque sienten que si ellos se formalizan, van a tener que pagar sus impuestos. Y ellos creen que ese dinero se lo están quitando. Por lo tanto, no se formalizan. Y al no formalizarse, entonces el Estado deja de percibir ingresos. El Estado no puede recaudar impuestos a una empresa o pequeña empresa o comerciantes que no están formalizados. Bien, y eso es un perjuicio para la recaudación de tributos, porque los tributos o los impuestos son necesarios para el mantenimiento del Estado burocrático, ¿no? Si no, ¿cómo crees que le pagan los sueldos a los ministros? Le pagan el sueldo al presidente, le pagan los sueldos a los congresistas, a los alcaldes, a los regidores, a toda la gente que trabaja en los municipios, en los gobiernos regionales. ¿Cómo crees que le pagan el sueldo? Le pagan a través del presupuesto que sale de la recaudación de impuestos, porque el Estado no tiene ninguna empresa que produzca dinero para beneficio, ganancia, porque todas las empresas son privadas o pertenecen a capitales privados. Por eso un gran problema de nuestra sociedad es la informalidad. Ese es un gran problema en nuestra sociedad. En Estados Unidos, como potencia mundial, te puede pasar a ti cualquier cosa, pero no puedes dejar de pagar impuestos. Porque allá la recaudación de impuestos es alucinante, ¿no? Tú no pagas impuesto al fisco, te abren tus cuentas, te quitan el dinero y te dejan, pero en la reverenda calle, porque tienes que pagar. Ahora, ¿qué hace la gente rica para no pagar impuestos? Porque hay gente rica, alumnos, gente con mucho dinero, mucha plata, en todo el mundo que no quiere pagar impuestos. Entonces, ¿qué hace para no pagar sus impuestos, alumnos? El dinero que entra para ellos no lo guardan en cuentas bancarias, porque si lo guardan van a tener que bancarizarlo y van a tener que registrar y pagar impuestos por el dinero que ellos han adquirido. ¿Qué hacen? ¿Sabes qué hacen? Depositan ese dinero en otras cuentas en lugares donde no se puede revisar las cuentas bancarias de ningún cliente. Se llaman paraísos fiscales o por ejemplo están en Centroamérica, ¿no? En algunas de esas islas. Ahí se deposita el dinero y ahí está una de las riquezas más grandes de todo el mundo, ¿no? Porque ahí depositan los ricos, la gente de mucho dinero depositan su dinero para no ser registrado y no paguen impuestos, ¿no? O sea que no solamente los informales no pagan impuestos, sino también la gente que tiene mucho poder y mucho dinero. Mira, ganas 1.000.000, tienes que pagar, no sé, 50.000 soles de impuestos.
Y al pagar esos 50.000 soles, crees que te están quitando. No quiero, pues. Me quiero quedar con eso. Si tú haces esto, la SUNAT te sanciona, te multa. Multa. Pero sí es importantísimo el pagar impuestos, alumnos. Muy importante. Además, los impuestos se van a reflejar en los productos que tú vas a vender, ¿no? Si tú, por ejemplo, de 100 soles, vas a tener que pagar, de los 100 soles que has vendido, vas a tener que pagar 18 soles a la SUNAT. Y tú vas a cobrar 118 soles. ¿Por qué? Porque los 18 soles no lo vas a pagar de tu plata. Lo vas a tener que pagar, lo va a tener que pagar el usuario. Y el usuario paga 118 soles. 100 se queda para el empresario y 18 para el Estado. Pero ¿qué hacen empresarios? No quieren pagar esos 18 soles, se hacen los que no se acuerdan, no saben, no pagan, y el Estado deja de recibir dinero. A ver, otra iniciativa, participación ciudadana, reforma constitucional. O sea, los ciudadanos se unen para poder querer cambiar la constitución política del Perú, o parte de la constitución política del Perú, ¿ya? Entonces los ciudadanos se pueden juntar, el 0.3% de la población electoral nacional, para querer cambiar un artículo de la Constitución. Eso es lo que hace la iniciativa de reforma constitucional. Recuerda, hemos hablado de la iniciativa legislativa, ahora estamos en la iniciativa de reforma constitucional, ya lo he explicado, para el 0.3 de los ciudadanos electorales a nivel nacional para poder cambiar o modificar la Constitución. El otro es el referéndum. El referéndum. Dice, habla pueblo. ¿Por qué dice habla pueblo? Porque el pueblo se le pide la consulta, se le consulta a la ciudadanía. Se le dice, señores ciudadanos, ¿están de acuerdo ustedes que a Firulais le den comida gratis toda su vida? Es un ejemplo, no te estoy diciendo que sea así. Y todos dicen, sí, que Firulais reciba comida gratis hasta toda su vida. Que reciba alimentación hasta los últimos días de su vida perruna. Entonces, le preguntan al pueblo y el pueblo dice, marca la cara de Firulais, dice sí. Y resultado, todo le dan de comer, le tienen que dar de comer a Firulais durante toda su vida, ¿no? Ahora, cuando lo llevamos a un ejemplo, no queremos de repente cambiar la constitución política del Perú o queremos hacer una reforma de partidos políticos, ya la gente le preguntan a las personas y las personas deciden sí o no. Simplemente es una consulta. El referéndum se puede hacer para reforma total o parcial de la Constitución, para aprobar y desaprobar leyes y también para decidir respecto a la descentralización sobre esos aspectos. Ya, sobre estos aspectos. ¿Qué más tenemos aquí? También los referéndums no se pueden presentar para poder modificar la supresión y disminución de derechos humanos. O sea, no se puede quitar el derecho a la vida. Referéndum, consulta popular, ¿ustedes están de acuerdo el derecho a la vida? ¿Sí o no? No, no se puede hacer ese tipo de consultas al pueblo. Las normas tributarias tampoco, o sea, cambiarlas o alterarlas. Tratados internacionales, menos, ¿no? Menos. Sufragio, ya sabemos qué es el sufragio, ¿no? Se da a los ciudadanos, es personal, es obligatorio hasta los 70 años, libre igual para todos, y es secreto, ¿no? No tienes por qué decirle por quién has votado, a nadie. No te pueden obligar. Que lo puedas hacer voluntariamente, sí, ya, pero no obligar. Aquí están el resumen de los derechos de participación ciudadana: sufragio, iniciativa de reforma constitucional, ya, iniciativa de formación de leyes y el referéndum, de lo que hemos estado hablando en este momento. ¿Y esto qué es? Una imagen. Derecho de control. Ahora, si hemos hablado de derechos de participación ciudadana, ahora estamos hablando de derechos de control ciudadano. Derechos de control ciudadano. ¿En qué situación se realizan los derechos de control ciudadano? A través de la revocatoria de autoridades, la remoción de autoridades y la demanda de rendición de cuentas. A ver, preguntita.
Dime, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? ¿Cuáles son esos mecanismos? Votar. A ver, le pongo 2 puntos en el... Podemos opinar sobre asuntos públicos. Ya debemos opinar sobre asuntos públicos, ya eso es participación ciudadana, ¿no? Dime, ¿y cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana? Dime una. Referéndum. Eso, muy bien. Bao también escribió referéndum. Dime otra. El sufragio, elecciones, ya. Dime otra. Iniciativa de la reforma constitucional. Iniciativa de reforma constitucional, ¿ya? Iniciativa, tenemos la iniciativa. No que se va a reformar, sino que podemos presentar una iniciativa. Listo. Y una más. Una más. Iniciativa, es otra iniciativa. A ver, ¿cuál es? Iniciativa de reforma constitucional. Ya, la iniciativa de reforma constitucional lo hemos visto hace un momentito, me lo acaban de decir, pero hay otro tipo de iniciativa. ¿Cuál es ese tipo de iniciativa? La iniciativa de creación de leyes, ¿ya? La iniciativa de crear leyes. Leyes. ¿Quién es el organismo en el Estado peruano que se encarga de crear leyes? ¿El Ejecutivo, Legislativo o Judicial? Dígame, chicos. ¿Quién es la institución del Estado que se encarga de crear leyes en el Perú? Muy bien. Es el poder legislativo, ¿no? La palabra ley proviene de la palabra latín, leg, y la palabra leg significa en nuestro idioma ley. Así que legislativo es la institución encargada de crear leyes. No te olvides que tenemos 3 poderes del Estado: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El legislativo es el que se encarga de crear leyes, ¿ya? El ejecutivo se encarga de ejecutar las leyes, de que las leyes que han creado, que han sido creadas por el legislativo, por los congresistas, por los parlamentarios que están perdiendo el tiempo en este momento, ellos son los que crean leyes y las aprueban. El ejecutivo, ¿qué hace? Las ejecuta, las implementa, ¿ya? Y el judicial, ¿qué hace? Se encarga de que esas leyes se cumplan legalmente y su incumplimiento es sancionado por el Poder Judicial. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos los mecanismos de participación ciudadana que hemos visto. ¿Ah? Mira aquí. Sufragio, derecho de participación ciudadana, iniciativa de reforma constitucional, la iniciativa en la formación de leyes y el referéndum. De esa manera podemos participar como ciudadano en la política de nuestro país. Y esto ya tiene que ver, a ver, como dice el nombre, ¿no? Ya no son mecanismos de participación ciudadana, sino que son mecanismos de derecho que todo ciudadano tiene ese derecho de controlar a nuestras autoridades. Y ese derecho de controlar a nuestras autoridades nos da a todos los ciudadanos la potestad de revocar, remover y demandar. Revocar, remover y demandar. Revocatorias, remoción de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Esos son los 3 derechos de control ciudadano. Recuerda, ya no son derechos de participación ciudadana, sino son derechos de control ciudadano. ¿Bien? La revocatoria, ¿a qué autoridades ¿en qué autoridades se cumplen? La remoción de autoridades, ¿para quién? Y la demanda de rendición de cuentas, ¿para quién? Así, rapidísimo, ¿ya? Rápido lo vamos a hacer. Revocatoria de autoridades.
Mira aquí. La revocatoria, como ya lo habíamos mencionado. A ver, dime un ejemplito de una revocatoria que te he enseñado acá en el curso. Un ejemplo. ¿La revocatoria a quién? Susana Villarán. Eso, muy bien, de Susana Villarán, ¿ya? La revocatoria de Susana Villarán. Los limeños decidieron salir a las calles a votar porque le estaban consultando si es que esa señora o la alcaldesa de ese tiempo podía ejercer su cargo o no ejercer su cargo. Entonces la gente salió a la gran revocatoria, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones tuvo que preparar la revocatoria para que los ciudadanos limeños vayan a las urnas y decidan si es que van o no van, no va a seguir en su cargo Susana Villarán. Es el derecho, derecho, que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a quienes. Saco mi dedo acá y lo llevo acá arriba. ¿Qué dice? Alcaldes y regidores. A los gobernadores regionales y vicepresidentes regionales y consejeros regionales. Y por último, ahí está, juez de paz. Ahí está, juez de paz. ¿Ya? Estas revocatorias de autoridades es la destitución. ¿En qué momento se puede hacer este tipo de revocatoria, esta consulta? Se puede hacer no después de un año de su gobierno, no se puede hacer. Y antes de un año que termine su gobierno tampoco se puede hacer. O sea, se puede hacer entre el segundo, tercer año, entre el segundo y el tercer año, ¿ya? Entre el segundo y tercer año. La consulta de revocatoria solo procede una vez en el periodo del mandatario. No se le puede hacer 2 veces revocatoria. La solicitud revocatoria se refiere a una autoridad en particular, en este caso a Susana Villarán. El Jurado Nacional de Elecciones se encarga de convocar a la revocatoria, después de los 90 días que se ha presentado la solicitud. Y el 25% de los electores de una autoridad con un máximo de 400.000 firmas presenta la solicitud de la revocatoria del mandato ante la Oficina de Procesos Electorales correspondientes. Alumnos, una preguntita. Para juntar 400.000 firmas, ¿crees que se va a hacer así fácil? ¿Gratis? Yo creo que se va a necesitar mucho dinero, ¿no? Para juntar esa cantidad de firmas. Así es, alumnos. Entonces, mira, revocatoria, ahora nos vamos a la remoción de autoridades. La remoción de autoridades, como se dice aquí, se remueve del cargo a las siguientes autoridades. Por el gobierno central, gobierno regional o departamental. Mira, se puede remover las autoridades designadas por el gobierno central. O sea, el gobierno central tiene que ver con los ministros, por ejemplo. Tiene que ver con los congresistas, por ejemplo. Los congresistas, ministros contratan a personas, ¿cierto?, para que trabajen en las diferentes áreas del Congreso, en las diferentes áreas del Ejecutivo, con los ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Cuando ellos lo eligen, el ciudadano puede sacar del cargo a esa persona que está trabajando en algunos de los ministerios, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, etcétera. Los ciudadanos se pueden unir para poder sacar del cargo, ¿ya? En este caso, dice, no puede volver a desempeñar, si es que es removido, ya no puede desempeñar ningún cargo en ningún lugar del ejercicio público durante 5 años. El Jurado Nacional de Elecciones lo comprueba. ¿Qué comprueba? Comprueba que el 50% de los ciudadanos de una jurisdicción, por ejemplo, si tú quieres sacar a un regidor, no, perdón, a un administrador de un centro de diversión, al administrador de un parque zonal, ¿ya? Del parque zonal. ¿Quieren sacar al administrador del parque zonal? Tienes que juntar, ¿de cuándo? De tu distrito. Vamos a suponer que es Caraballo. Entonces tienes que juntar el 50% de las firmas de los ciudadanos para sacar a esa persona de su cargo. Si son 100.000,
ciudadanos que votaron, entonces tienes que juntar 50.000 firmas. Es bastantito, bastantito. Así que esto no se ha dado así nada más, ¿ya? Esto se da, pero por situaciones políticas. Cuando un partido político financia esa recaudación de firmas. ¿Ah? Bien. A ver, ¿qué más tenemos? Acá está el ejemplo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Habíamos mencionado. Autoridades designadas por el gobierno central o regional, en la jurisdicción regional, departamental, provincial o distrital. El Jurado Nacional de Elecciones comprueba que más del 50% de los ciudadanos que han votado en esa jurisdicción, sus firmas sean legales. ¿Qué sucede? El funcionario que hubiese sido removido no puede volver a desempeñar el cargo en los siguientes 5 años. Bien. Y el otro es la demanda de rendición de cuentas. La demanda de rendición de cuentas, ¿ya? Aquí se le exige, en este caso, procede cuando un ciudadano tiene el derecho de interpelar a las autoridades para exigirle la presentación de cuentas, ¿ya? Cuando el ciudadano tiene derecho de interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal, exige que se justifiquen los gastos que se han hecho para tal obra. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo puede hacer la ciudadanía. Lo puede hacer la ciudadanía. Ese es el ejemplo, el mapa conceptual, ¿no? Ese es el mapa conceptual. Ahí está. Revocatoria de autoridades. ¿A quiénes se le da la revocatoria de autoridades, alumnos? ¿A quién? ¿A quién? A los alcaldes, a los gobernadores regionales, a ellos se aplica la revocatoria. ¿A quién se le aplica la remoción de autoridades? A los funcionarios públicos que han sido contratados por estos señores. Alcaldes, presidentes, etcétera, etcétera. Y la demanda de rendición de cuentas, a tu municipio vas y le exiges que sean transparentes para poder ver en qué han gastado el dinero, ¿ya? A esto se llama derechos de control ciudadano. Otras formas de participación ciudadana. Ya, aquí quiero que anotes, anotes porque esto ya no es el repaso, sino es parte ya del tema. Dice, otras formas de participación ciudadana. ¿Cómo se puede participar? Por ejemplo, es un instrumento de política de gestión a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto cómo y qué se va a orientar los recursos económicos asignados. O sea, se junta la ciudadanía, todas las instituciones del municipio, para que ellos también expresen su punto de vista. Por ejemplo, los ciudadanos, no sé, de un distrito se han juntado para poder decidir que se construya ese kilómetro de carretera que falta al fasto, o sea, ¿cómo es la palabra? Asfalto. Asfaltar, se me queda el chicle en la boca, es asfaltar. No se ha asfaltado 1 kilómetro de carretera. Los vecinos del barrio se juntaron para poder exigir que esa carretera se pueda asfaltar. Entonces, se aprueba el presupuesto para asfaltar esa carretera y se realiza. Eso es presupuesto participativo. La ciudadanía puede participar en la creación del presupuesto, ¿no? Esta de aquí es una de las partes. Otra forma de participación ciudadana que evita muchos conflictos sociales. ¿Cuál es? La que está aquí, mis manos, ahí. Consulta previa. ¿Qué cosa se llama? ¿Qué significa consulta previa, alumno? Consulta previa tiene que ver con los pueblos indígenas, ¿ya? Sobre las comunidades indígenas. Por ejemplo, en una comunidad indígena se va a extraer petróleo. Entonces, el Estado lo que hacía antes, ¿sabes qué era? En esa región de esa comunidad, el Estado hacía contrato con una empresa y le decía a la empresa ya extrae el petróleo. La empresa se plantaba, construía su planta para la extracción de petróleo y a las 2 semanas aparecían los nativos de las etnias amazónicas a protestar contra la empresa, contra la fábrica. ¿Por qué? Porque estaban contaminando su medio ambiente. Y los indígenas ashaninkas no querían que se siga haciendo las obras. Entonces, ¿qué pasaba?
llegaba la policía, les metía bombas lacrimógenas, los metían a la cárcel, les metían palo, ya, empresa, tú sigue con tu proyecto. ¿Cuál fue el resultado de estas acciones, alumnos? Que hubo muertos, muchos muertos, demasiados muertos, ¿no? Por estas protestas. Entonces, en el gobierno de Antumala, después de un conflicto muy feo que hubo con una empresa en la selva, bien, donde murieron, creo, 12 policías, ¿no? Y algo de 21 indígenas. Murieron, alumnos, murieron por este enfrentamiento. Después de este suceso, que ningún político llegó a ir a la cárcel por este proceso, por esta situación, recién ahí se ejecuta la ley que ya había sido aprobada, pero recién el Poder Ejecutivo lo legaliza, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación? Que ninguna institución privada mandada por el Estado puede desarrollar proyectos de investigación o extracción en comunidades indígenas sin antes haber recibido la aprobación de la comunidad. Si la comunidad le ha dicho que no, no pueden. Para que la comunidad diga que sí, la empresa tiene que hacer acuerdos con la comunidad. ¿Cuál es el resultado de la consulta previa? El resultado es que minimizas los conflictos sociales, ¿no? Entonces la empresa le tiene que decir a la comunidad indígena, mira, vamos a construirte hospitales, te vamos a construir carretera, vamos a darte esto, pero permítenos extraer o hacer este tipo de extracción de recursos naturales de tu zona. La comunidad indígena dice, ya está bien, si nos ofreces todo eso y nos vas a dar, estamos de acuerdo. Ya está, y procede. Eso es consulta previa, ¿ya? Es el derecho de los pueblos originarios, comunidades indígenas, a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente en sus derechos colectivos, ¿ya? Esta consulta previa quiero que lo tengas bien en cuenta. Ya, quiero que lo tengas bien en cuenta. La otra, consulta vecinal de demarcación territorial. Bueno, no es tan conocida, pero entre las tres, alumnos, consulta previa es la que reduce la violencia y los problemas sociales en nuestra región. ¿Ya?